Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, pues en esta nueva serie vamos a tratar un tema que creo que es bastante importante. Vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 24, verso 32 hasta el 35. Cuando el Señor Jesús está hablando con los discípulos y les dice: de la higuera aprended la parábola. Y este es el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar acerca de varios árboles, como por ejemplo la higuera, la vid, el olivo, etcétera, como una ilustración o como una simbología del pueblo de Israel. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Entonces sabréis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, verso 32 al 35. Vemos que la higuera, juntamente como por ejemplo el olivo, la vid y la zarza, la cual contiene espinos, son de alguna manera una imagen de lo que es el pueblo de Israel, un ejemplo de lo que es el judaísmo. Estos cuatro árboles se mencionan en un mismo pasaje, como por ejemplo en el libro de Jueces capítulo 9, verso 8 al 15. Y aparte de estos, vemos que también la granada, esa fruta peculiar en Palestina o en Israel, también podríamos decir que es una descripción de lo que es el pueblo judío. El pasaje bíblico, quizás más exacto para poder referirnos a la higuera como una analogía del pueblo a Israel, podemos encontrarlo en el libro de Oseas capítulo 9 y verso 10, donde Dios el Señor llega a decir: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Esto también es lo que llega a expresar el profeta Jeremías en el capítulo 24, cuando él dice: y vino a mí palabra de Jehová y me dijo: Jeremías, ¿qué ves tú? Y Jeremías respondió y dijo: lo que yo veo son higos muy buenos, tan buenos que merecen la pena saborearlos y comerlos. Estos son añadiduras mías. Y malos, muy malos, de tan malos que son que no se pueden comer. Vino entonces a mí palabra de Jehová y me dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Más allá de todo esto, la higuera contiene una analogía profética de mucho significado, lo cual podemos ver también en los discursos del Señor Jesucristo acerca del fin de los tiempos, cuando él mismo llega a decir: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Quiero comentarles a continuación acerca de la higuera como una simbología de Israel.
Y creo que para hablar acerca de la higuera podríamos mirar al libro del Génesis, sobre todo en el capítulo 12, cuando el Señor llama a Abraham como el primer hebreo. A él le siguieron su hijo Isaac y luego su nieto Jacob, donde vemos que en Génesis capítulo 32, verso 28, Jacob recibe de parte de Dios el nuevo nombre, que es Israel, y le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Pues porque has luchado con Dios y también con los hombres y has vencido. En verdad es aquí donde aparece por primera vez el nombre de Israel. Pero creo que la higuera, como simbología de Israel, ya aparece en las profundidades proféticas del plan de Dios. Cuando dice: aprended de la higuera, la parábola, en las primeras páginas de la Biblia, es decir, en el libro del Génesis, concretamente en el capítulo 3 y verso 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, es decir, Adán y Eva, después de haber cometido el pecado, se despertó la conciencia y se dieron cuenta, fueron conscientes que estaban desnudos. Como consecuencia, ellos procedieron a coger hojas de la higuera y cosieron estas hojas y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Según mi opinión, podemos ver por primera vez en la Biblia a Israel con la simbología de las hojas de la higuera. Estas hojas de la higuera están representando simbólicamente a Israel desnudo por causa de su pecado. Además del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal, según Génesis capítulo 2, el único árbol del Edén que se menciona es la higuera, porque dice: entonces cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales. Para mí, creo que la mención de la higuera en las primeras páginas de la Biblia, junto a los otros incontables árboles que fueron creados por Dios en el paraíso, pero que no se mencionan con sus nombres específicos, es una maravillosa imagen de la elección de Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así es como lo dice más o menos el libro del Deuteronomio capítulo 7. Adán y Eva habían pecado y como resultado se dieron cuenta que estaban desnudos. Fue entonces que se valieron de la higuera, tapando su desnudez con las hojas de esta misma. Con esto, sin embargo, solamente podían ocultar su desnudez. ¿Pero qué desnudez? La física, nunca la moral ni la espiritual. Pero no podían cubrir sus pecados. Para eso se necesitaba un sacrificio de sangre. Y Jehová Dios hizo al hombre, Adán y Eva, túnicas de pieles y los vistió, como dice Génesis capítulo 3, verso 21. Es decir, podemos creer en la fe que Dios hizo un sacrificio de animales cuyas pieles pudo utilizar para tapar la desnudez de los primeros dos seres humanos. Creo que sí. La sangre fue vertida en esa oportunidad y servía para el perdón de los pecados, o al menos para cubrir el pecado, y la ira de Dios Padre no se encendiera, no se aplicara, no cayera sobre Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ese sacrificio que pudo realizar Dios en el huerto del Edén era una simbología tipológica que apuntaba al sacrificio futuro de Jesucristo en la cruz del Calvario.